Hola mis hermanos, que Dios les bendiga. Le habla su hermano Gonzalo Pinilla, una vez más entregando una palabra del Señor para su vida, para el crecimiento espiritual, esperando que sea de bendición como todas las otras. La palabra del día de hoy se encuentra en Josué, capítulo 6, versículo 18. Y le doy lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagas anatema el campamento de Israel, y lo turbes, mas toda la plata y todo el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Hoy día vamos a hablar, esta palabra lleva por título, maldición contaminante. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué le quise poner a esta palabra maldición contaminante? Porque hoy día vamos a hablar del anatema. Santo sea el nombre de Dios. Como ilustración o introducción de esta palabra, he buscado una información que dice así: en el país de Ucrania, un 26 de abril del 1986, hace 32 años atrás, aproximadamente, en una ciudad llamada Chernobyl, hubo una explosión de una planta radioactiva, la más grande de la historia del mundo, dejando 31 muertos y miles de afectados por la radiación que provocó dicha explosión, quedando un radio de 30 kilómetros inhabitable. Santo sea el nombre de Dios. Amén. Hoy día vamos a hablar el tema maldición contaminante. ¿Y por qué busqué esta historia como introducción o como ilustración? Porque aquí refleja todo lo que vamos a hablar la palabra en el día de hoy. Como esa gran explosión que ocurrió en la planta en Chernobyl, que dejó 31 muertos en la explosión y miles y miles y miles de personas con daños en su cuerpo, con daños por radiación, y hasta el día de hoy ese lugar está inhabitable. Ese bosque frondoso verde ahora se transformó en un bosque rojo, de color concho vino, que se le llama el bosque rojo, donde todos sus animales, donde todos los bebés que han nacido ahí han salido deformados, han salido con diferentes deformaciones en sus cuerpos, donde el agua está intomable, donde en esa explosión hubo un líquido que se le llamaron los científicos la pata de elefante, porque tiene una apariencia de pata de elefante, que es el líquido más contaminante de nuestro mundo, de nuestra tierra. La pata de elefante. ¿Qué es lo que tiene que ver la pata de elefante? Que es un químico que se produjo por aquella explosión, y ese químico, si usted está solamente 30 segundos ahí, usted en el día muere con todos sus órganos reventados, y muere por vómitos o muere reventado en sangre. Así es el pecado. Así es una maldición contaminante. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando iba a entrar a la tierra prometida, él primero tenía que pasar por diferentes ciudades conquistándolas. Y una de esas ciudades era Jericó. Y Jericó era la ciudad más anatema en ese entonces, porque se le servían a diferentes dioses, hacían diferentes orgías, hacían diferentes actos que no le agradaban a Dios, y era una ciudad anatema. Y todo lo que estaba en ese lugar era anatema. ¿Qué significa anatema? Anatema tiene dos significados. Uno es maldito, y el otro significado es una maldición que contamina, o maldición contaminante. No solamente que una cosa está maldita, sino que todo lo que toca aquella cosa, aquel varón o aquella ciudad, se volvía maldito. Por eso dice la palabra en Josué capítulo 6 versículo 18: pero vosotros guardaos del anatema, no lo toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagas anatema el campamento de Israel, y lo turbes,
Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Antes de conquistar la tierra de Jericó, Dios le dio un mandamiento al pueblo de Israel. Y el mandamiento era de guardaos del anatema. Guardar de toda esa ciudad que estaba contaminada con pecado. No toméis cosa alguna, no sea que hagas anatema el pueblo de Israel. Bendito sea el nombre de Dios. Como una ilustración o como comparación, quiero decirle que en un cajón de tomate pueden estar todos los tomates muy bonitos, pueden estar de un color muy rojo, pero si hay un tomate dañado o si hay un tomate descompuesto, ese tomate va a descomponer todo ese cajón y al último esos tomates van a quedar inservibles. Así también en los sacos de papa, sabemos que la papa puede ser de muy buena calidad, pero si hay una papa que está podrida, en un tiempo a otro va a podrir todo ese saco. Y eso es lo que Dios le advirtió al pueblo de Israel y le dijo: guárdense del anatema, no toquen ni tomen nada del anatema, porque si toman algo van a contaminar el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Hubo un hombre llamado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, que tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Cuando entraron a conquistar la tierra de Jericó, este hombre llamado Acán codició entre los despojos babilónicos un manto babilónico muy bueno al parecer, 200 siclos de plata y un lingote de oro, y 50 siclos más, los cuales los codició y los tomó, y aquí lo escondió debajo de su tienda. ¿Qué pasó cuando él hizo eso? Dice la palabra de Dios que se incendió la ira de Dios en contra de Israel, porque no obedecieron a su mandato, porque no le hicieron caso a su advertencia. Y él, ese lingote de oro, esos 200 siclos de plata y ese manto babilónico, no lo guardó en cualquier parte, sino que lo guardó debajo de su tienda. Y al guardarlo debajo de su tienda, él pensaba que eso se iba a olvidar, ese asunto, pero para Dios todas las cosas son descubiertas. ¿Y qué es lo que trajo Acán a la vida del pueblo de Israel? ¿Cuáles fueron los resultados de esto? Dice la palabra de Dios que después que conquistaron Jericó, fueron a un pueblo pequeño llamado Ai, que su significado en hebreo es ruina. Y cuando fueron, ellos llevaron 3.000 hombres para pelear con Ai. Y dice la palabra de Dios que cuando fueron a pelear con Ai, ellos salieron corriendo porque los de Ai pudieron más que los del pueblo de Israel. Ese pueblo pequeño, ese pueblo con cientos de hombres, pudo más que el pueblo de Israel, que era un pueblo que estaba con Jehová. Eso es lo que pasa cuando nosotros tomamos algo del anatema, tomamos un pecado y lo ocultamos debajo de nuestra tienda, lo ocultamos en nuestra casa o lo ocultamos en nuestro corazón. Cuando vamos a la batalla, aunque por más pequeña que sea la batalla, vamos a salir en derrota, porque estamos escondiendo algo anatema en nuestra vida. Bendecido sea el nombre de Dios. Lo primero que pasó es que murieron hombres a causa de ese pecado de Acán, de ocultar algo del anatema. Murieron 31 hombres en esa pelea. Lo segundo que pasó es que el pueblo de Israel se paralizó. ¿Dónde ocurre eso? En Josué capítulo 7, versículo 1 en adelante. Ahí está la historia de la guerra contra Ai, de la ciudad pequeña, la que salió vencedora en contra del pueblo de Israel. Lo primero entonces, que el pueblo murieron 31 hombres por ese pecado. Lo segundo es que el ejército se paralizó y tuvo temor del enemigo. Santo sea el nombre de Dios. Cuando usted tiene un pecado oculto, usted no puede salir en victoria, porque ese pecado oculto lo acusa a usted y usted no anda en santidad y la presencia de Dios no está con usted. Y si la presencia de Dios no está con usted, usted pelea con sus propias fuerzas, y sus propias fuerzas contra las huestes espirituales
contra los demonios, contra las potestades, no tienen ningún resultado porque son cosas de la carne solamente. Para ir en contra de huestes celestiales hay que ir en el Espíritu. Bendecido sea el nombre de Dios. Lo tercero que pasó, que Josué se enojó y cuestionó a Jehová. Y le dijo estas palabras, que para qué lo había sacado de Egipto, para qué lo había hecho pasar el Mar Rojo, para qué lo hizo pasar el Jordán, para avergonzarnos. ¿Qué iba a decir el pueblo de Jehová? Que lo saca para morir en el desierto, para morir en esa batalla. Entonces hay una seguidilla de consecuencias. Lo que pasa cuando usted guarda un pecado, cuando usted lo guarda en su tienda, cuando usted lo guarda en su casa o lo guarda en su corazón, hay una seguidilla de consecuencias que va de mal en peor. ¿Por qué? Porque cuando no cumplimos los mandamientos de Dios, caemos bajo maldición. ¿Qué es lo que le pasó al pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel pensaron que por haber ganado una batalla contra el pueblo de Jericó, que eran unos pueblos que tenían las murallas más altas de ese entonces, él pensó que ir contra Ai, que es el pueblo más pequeño de ese entonces, ellos iban a salir vencedores, pero se equivocaron. ¿Por qué? Porque uno de su ejército, llamado Acán, escondió un lingote de oro, 200 ciclos de plata y un manto babilónico debajo de su tienda. Yo no sé qué está escondiendo en su casa. Quizá en su congeladora puede estar escondiendo usted licor, o quizá en su repisa usted puede estar escondiendo cigarrillos, o quizás entre medio de su cartera usted anda trayendo una revista del tarot, o quizá anda trayendo cualquier otro vicio, o quizá está escondiendo algo en su corazón. Pero lo único que le puedo decir yo, que si usted está escondiendo algo, dice la palabra de Dios, que cuando el hombre no está en santidad, la cobertura de Dios se aparta. ¿Qué es lo que pasó cuando Jesús tomó los pecados de la tierra, los pecados del mundo? Dice que le dijo estas palabras a su padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es que lo que pasa, mi hermano querido, mi hermana querida, que nuestro Señor es tan santo que no puede convivir con el pecado. Por eso la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces cuando usted convive con el pecado, Jehová se aparta de usted y lo deja solo. Y ahí es donde vienen las derrotas, donde se paraliza el ejército, donde muere gente por su causa. Bendecido sea el nombre de Dios. ¿Qué es lo que pasó? Que Dios también le prometió a Josué que si no sacaba el anatema, que era aquel que había pecado, él apartaba su presencia del pueblo de Israel. Miren lo que pasa, mi hermano, es algo grave. Cuando usted guarda un pecado, Dios promete de apartar su presencia, de apartar su Espíritu Santo del medio de su casa. Qué terrible, amén. Entonces no miremos por encima, no miremos superficialmente que esto no le hace daño a nadie, que es un pecado regalón. No, ante los ojos de Dios el pecado es llamado por su nombre pecado, con mayúscula, y el pecado no convive con Dios. Dios es santo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos linaje escogido, nación santa. También dice Dios en su palabra en el Antiguo Testamento: ser santos porque yo soy santo. También dice: sin santidad nadie verá a Dios. Y así infinitas palabras que hablan de la santidad de Dios. Que cuando el hombre está en santidad, el hombre va en victoria. Pero cuando el hombre está en pecado, el hombre es separado de Dios y va en derrota, en desgracia, en desgracia. Y no solamente él, sino que recuérdese de la historia de Chernobyl. Que no solamente esa ciudad quedó contaminada, sino que quedó contaminada 30 kilómetros a la redonda, donde era un lugar inhabitable. Cuando usted trae el pecado en su casa, toda su casa está bajo desgracia. ¿Qué es lo que está pasando en los otros países? Hay un país hermano que los presidentes de él se han rebelado en contra de Dios. Es el país de Venezuela, donde han dicho muchas cosas, donde el presidente Chávez la otra vez maldijo al pueblo de Israel desde dentro de su vientre, y donde ahora este presidente actual dijo que no le temía a Dios ni a los hombres. Entonces ellos desafiaron a Dios. ¿Y quién está pagando las consecuencias? ¿Está pagando la consecuencia el presidente o todo el país de Venezuela?
Cuando una persona peca y cuando una persona está a cargo de toda una familia, de toda una región o de todo un país, todo ese país recibe las consecuencias. Bendecido sea el nombre de Dios, así como lo fue en Israel. El que pecó fue Acán, pero los que murieron fueron 31 personas que no eran familiares de ellos, pero murieron por el pecado de él. Bendecido sea el nombre de Dios. ¿Qué es lo que pasó? Dios dio un mandato. El mandato para que el pueblo de Israel pudiera salir en victoria era que el que había pecado tenía que ser muerto él y toda su familia y todos sus animales y todas sus cosas ser quemadas para quitar de raíz el pecado de Israel. Y eso es lo que pasó. Cuando descubrieron que fue Acán el que pecó, dice que todo el pueblo se reunió, apedrearon a él y a toda su familia y a todos sus animales y después lo quemaron y ahí sacaron el pecado del pueblo. Usted me puede decir, hermano Gonzalo, ¿por qué los hijos de Acán tuvieron que recibir las consecuencias de las que hizo el padre? La palabra no lo especifica, pero dicen los eruditos bíblicos que toda esa familia encubrió el pecado del jefe de hogar, que era Acán. Encubrieron ese pecado. Pero cuando usted está en pecado, todos los que están dentro de su casa caen bajo una maldición. Por eso la palabra de Dios dice: no toquéis nada del anatema, nada del maldito, nada de la maldición, porque es una maldición que contamina, que usted se la lleva a su casa y no solamente se contamina usted, sino que contamina todo lo que está a su alrededor, sea matrimonio, sean padres, sean hijos, sean vecinos, todo lo que está a su lado. Cuando usted desobedece y cuando usted cae en pecado, cae en maldición. ¿Qué pasó cuando el profeta Jonás desobedeció la palabra de Dios y no fue a Nínive a predicar? Dice que fue para Sardis, tomó un barco hacia allá. ¿Y qué es lo que pasó cuando él entró al barco? ¿Qué es lo que pasó? Hubo una tormenta tremenda que todas las personas pensaban que se iban a morir. ¿Y por qué hubo esa tormenta? ¿De quién era el pecado? ¿De los marineros? ¿Del capitán? El pecado era de Jonás, porque Jonás era el hijo de Dios que desobedeció a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hicieron para calmar el mar y para calmar el viento? Lo arrojaron a las aguas y el mar se detuvo. Eso es lo que pasa cuando una persona peca, una persona toca algo del anatema, se vuelve en una maldición contaminante. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? Que si alguno viene con otra palabra, aunque sea un ángel del cielo, y trae otro evangelio diferente al que hemos predicado, sea llamado anatema. Porque aquella persona va a entrar, no solamente va a estar el maldito, sino que va a contaminar toda la iglesia. Así que tengamos mucho cuidado, no pensemos que Dios mira pecados más altos, pecados más pequeños. Si usted esconde algo en su corazón, en su casa, en su tienda o en cualquier lugar, tenga en cuenta de que Dios está en todo momento, lo sabe todo, es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, un Dios que lo conoce todo, que todo lo sabe y que todo lo puede. Así que mucho cuidado, mi hermano. Quizás no es una palabra de avivamiento, pero una palabra que le aconseja a usted a tenerle temor a Dios, porque lo que el hombre siembra, eso es lo que el hombre va a cosechar, porque nadie se puede burlar de Dios. Espero que le haya servido esta predicación. Recuerde usted, maldición contaminante. Anatema significa maldito o maldición que contamina. Y Dios nos manda a que no toquemos nada de lo maldito, nada de lo que esté en el mundo, y que lo escondamos en nuestra tienda o en nuestro corazón, porque vamos a maldecir a toda nuestra familia y hasta la cuarta generación. Se despide su hermano Gonzalo.